Bueno, el gobierno junto a las directivas del Senado y la Cámara de Diputados acordaron trabajar unidos en esta agenda de mínimos comunes para atender las urgencias que ha traído la pandemia, donde figurarían temas como la protección social, más ayudas directas para la población más vulnerable. Queremos hablar de este y otros temas. Estamos en contacto con el senador Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Senador, quería primero preguntarle su opinión respecto a esta agenda de mínimos comunes. ¿Qué futuro le ve a esa discusión? Más aún ahora que algunos parlamentarios de la oposición estarían pensando en presentar un proyecto propio de renta básica universal. Bueno, nosotros hemos tenido una actitud constructiva desde que empezó la crisis, porque nos parece que efectivamente entre todos tenemos que contribuir a generar las condiciones para superar esta situación tan dramática que ha afectado a la sociedad chilena. Son muchas las familias que lo están pasando realmente mal, pero al mismo tiempo no somos ingenuos. Y por cierto, el gobierno, la verdad es que durante todo este año ha escuchado poco, o no ha escuchado nada. De hecho, hace mucho tiempo le venimos planteando propuestas para proteger de mejor forma a las familias chilenas, pero el presidente de la República ha insistido en llevar adelante sus propuestas, que son claramente insuficientes y además se implementan de manera tardía. Pero nos parece imprescindible que si el gobierno declara tener una actitud distinta, bueno, se establezca una conversación para, insisto, establecer un marco de protección adecuado conforme a la capacidad que tiene el Estado de Chile y, por cierto, el deber que tiene para con todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, proteger a la familia chilena en el contexto de la crisis. Claro, desde esa lógica, ¿no sería entonces lo más adecuado que algunos parlamentarios de la oposición tomaran este camino propio de presentar este proyecto de renta básica universal? ¿Sería mejor esperar a ver el resultado de lo que está realizando las directivas del Parlamento con el presidente? Bueno, se ha establecido una conversación, un espacio de diálogo de las directivas de ambas mesas, pero eso no obsta que los parlamentarios puedan llevar adelante iniciativas propias. Eso forma parte del debate democrático y se contribuye a que el gobierno tenga una actitud distinta, particularmente que se abra a estas propuestas, bienvenido sea. Porque, insisto, llevamos más de un año donde le venimos proponiendo al gobierno alternativas tales como la renta básica de emergencia. Hay una carta firmada en abril o mayo pasado en que las directivas de todos los partidos de oposición le plantean al gobierno esta alternativa, además señalando cómo se financia y, bueno, ha pasado un año y el gobierno todavía no nos escucha. Así que, bueno, independientemente de que se lleve adelante este espacio de conversación, eso no obsta que los parlamentarios puedan presentar iniciativas con el objeto de generar condiciones para que finalmente se implementen ideas y propuestas que permitan proteger de mejor forma a las familias. Ya, o sea, dicho en chileno, ¿no termina aportillando, por así decirlo, el rol de la senadora Yasna Proboste, el que se siga este camino y no esperar lo que está realizando ella con estas conversaciones? Yo creo que los parlamentarios tienen el legítimo derecho a presentar proyectos de ley y de todas maneras la senadora Yasna Proboste ha desarrollado un trabajo espectacular, porque por un lado ha manifestado disposición de diálogo, por otro lado ha señalado que este diálogo se tiene que hacer de cara a la ciudadanía, dando cuenta de las propuestas en el Congreso, en la sede del Congreso Nacional, y de hecho creo que ha contribuido a generar un clima distinto, pero ahora depende del gobierno si está disponible o no para hablar en serio de un marco de protección adecuado conforme lo requieren las familias chilenas. Sí, ¿qué le parecen los cuestionamientos que surgen de parte de algunos sobre una eventual cocina que se podría estar generando en torno a esta posibilidad de diálogo entre el gobierno y las directivas del Parlamento? En absoluto, porque que el Congreso o representantes del Congreso conversen con representantes del Poder Ejecutivo forma parte de la normalidad democrática. Lo importante aquí es que este diálogo o esta conversación se realice de cara a la ciudadanía, rindiendo cuenta de lo que se conversa con total transparencia. Y en ese sentido la presidenta del Senado ha sido muy clara. Antes de ir a las reuniones ha informado lo que se va a conversar, después de las reuniones ha señalado lo que se ha conversado, ha insistido en que este proceso de conversación se tiene que desarrollar en el Congreso Nacional y por lo demás con total transparencia. Creo que es muy importante entender que en los tiempos actuales se requiere, por cierto, que la ciudadanía esté informada respecto de lo que se conversa y la presidenta del Senado en ese sentido es una garantía. Claro, puede que este concepto de cocina, o por así decirlo, de desconfianza de parte de algunos a estas conversaciones tenga que ver con lo que vimos en la encuesta CEP, en que gobierno, parlamento y partidos políticos aparecen en los últimos lugares de confianza. Sin lugar a dudas que hay un cuestionamiento en general a las instituciones, pero eso no significa que las instituciones tengan que quedarse de brazos cruzados cuando la gente lo está pasando mal. Por el contrario, tienen que trabajar por generar propuestas y alternativas para proteger de mejor forma a las personas. Los retiros del 10%, por ejemplo, significó que el Congreso siguiera haciendo su pega. Alguien podría haber dicho, mire, como el Congreso está deslegitimado, entonces
que no se legisle más y no habría habido ningún retiro aprobado. Por el contrario, se aprobaron esos retiros contra la voluntad del presidente para que las personas tuvieran acceso a recursos que les permitieran enfrentar la crisis. Y así podríamos citar muchos otros ejemplos. Lo que quiero decir con esto es que el trabajo no se puede detener, al contrario, hay que reforzar el trabajo. El gran obstáculo que ha habido hasta ahora para avanzar en alternativas que permitan proteger adecuadamente a la familia ha sido el gobierno, y particularmente el presidente que nos escucha. Esperamos ya, que ha declarado que va a tener una actitud distinta, que sus palabras sean expresión de un verdadero compromiso. Está por verse. Y sobre esa base, obviamente, nosotros vamos a generar propuestas con el objeto de, insisto, avanzar en iniciativas que permitan dar un marco de protección conforme las familias chilenas lo necesitan. Claro, desde esa perspectiva, si es que no se avanzara en esa renta básica universal, ¿usted cree que desde el Parlamento se va a impulsar un cuarto retiro? ¿Usted apoyaría un cuarto retiro? Lo que hemos dicho es que los retiros han sido necesarios producto de que el Estado no ha ocupado su capacidad, los ahorros que tiene, la posibilidad de endeudarse con tasas razonables, relativamente bajas en el contexto actual, para que esos recursos estén a disposición de las familias y además contribuyan a proteger a la pequeña y mediana empresa. Como el gobierno no ha actuado, entonces ha sido necesario aprobar estos retiros. Pero nosotros hemos dicho siempre que la crisis no debe ser asumida con los recursos de los trabajadores. No puede radicarse la crisis sobre los hombros de las trabajadoras y los trabajadores. Y por eso nos parece que quien tiene que actuar es el Estado. El presidente no ha tenido esa disposición, no ha tenido esa voluntad, pero nosotros vamos a seguir insistiendo. Es el Estado de Chile el que tiene que proteger a las familias en el contexto de la crisis. Claro, por eso le pregunto en el fondo si no se logra avanzar en esta agenda de mínimos comunes, no se logra avanzar en este concepto de renta básica universal que parece ser lo que genera más diferencias. ¿Usted apoyaría ese cuarto retiro o eso terminaría siendo una carga más pesada sobre los hombros de los trabajadores, escogiendo ahí la misma frase que usted decía? No se puede descartar a priori ninguna alternativa, porque si el gobierno no actúa, las personas van a seguir con necesidad de recursos para enfrentar la crisis. Ahora, obviamente, cada retiro implica que los sectores medios y vulnerables se van quedando sin recursos y por tanto se van concentrando los sucesivos retiros en los que tienen más recursos, no en los que tienen menos recursos y que lo necesitan más. Por eso hemos dicho que aquí se requiere una alternativa distinta, pero no se puede descartar a priori, porque si el presidente esta vez nuevamente no escucha, como ha sido la tónica durante todo su mandato, bueno, ahí vamos a tener que enfrentar este problema. Sí, si le colocamos cifra, ¿usted está de acuerdo con esta propuesta de las candidatas Narváez y Rincón de establecer un monto cercano a los 600.000 pesos de aquí a diciembre? Lo digo porque ayer le preguntaban en el Estado Nacional al ministro Osa y él decía que eso tendría un costo de 36.000 millones de dólares y que por lo tanto con sentido de responsabilidad no podían apoyar esa idea porque de partida no sabían cuánto podía durar la pandemia. Bueno, sin ir más lejos, Nicolás Izaguirre en este mismo canal señaló que el costo proyectado de la propuesta era de 9.000 millones. Nosotros hemos señalado que aquí se requiere que las familias tengan un ingreso asegurado para cumplir con las medidas sanitarias. Y por eso desde el año pasado venimos planteando la renta básica de emergencia. Y hemos sido más insistentes respecto a que el monto no puede estar bajo la línea de pobreza. Es esa la principal diferencia que hemos tenido con el gobierno. Cuando se estableció el acuerdo de comprometer 12.000 millones de dólares para enfrentar la crisis el año pasado, bueno, nosotros planteamos la necesidad que se garantizara un ingreso a la familia que estuviera por sobre la línea de pobreza. Y no hubo caso con el gobierno. El ministro Sichel se opuso tenazmente, posteriormente el ministro Briones, bueno, y se llegó a un monto mucho más moderado. Nosotros creemos que aquí se requiere de una ayuda que esté a la altura de la capacidad que tiene nuestro país, y por eso nos parece que debería estar por sobre la línea de pobreza. Sí, ahora, ¿qué le parece el liderazgo que ha ido tomando la senadora Yasna Proboste, la evaluación positiva que ha obtenido en las encuestas? ¿Se empieza a transformar eventualmente en una carta presidencial? Yasna Proboste yo creo que lo ha hecho muy bien como presidenta del Senado, ha generado confianza, bueno, la tiene desde antes de sus pares, todos quienes somos senadores de oposición, y ha jugado un rol muy importante en esta coyuntura. Pero respecto a las candidaturas, aquí cada partido tiene un candidato o una candidata, se va a organizar una primaria y va a ser la ciudadanía finalmente la que va a elegir quién va a ser nuestro o nuestra representante. En el caso del Partido Socialista, nuestra candidata es Paula Narváez. Claro, pero considerando las proyecciones y cómo le podría ir eventualmente a uno u otro candidato en las futuras elecciones presidenciales, ¿debiesen estar los otros partidos abiertos, puntualmente la Democracia Cristiana, tal vez a mover a sus alternativas si es que empieza a crecer y a tener aún más popularidad la senadora Proboste? Bueno, es un tema que tiene que resolver la Democracia Cristiana. Nosotros tenemos una candidata, que es la candidata de los socialistas, vamos a participar en una primaria,
esperamos ganar esa primaria, de todas formas vamos a apoyar a quien gane esa primaria, porque si se participa en un evento democrático tenemos que respetar los resultados. Cada partido tiene que resolverlo y nosotros no le vamos a imponer ninguna decisión, obviamente, a otro partido, como es el caso de la Democracia Cristiana. Sí, ahora, ¿cómo evalúa usted a su candidata, Paula Narváez, a la luz de los resultados de la última encuesta CEP? Aparece ahí en el lugar bajo Yasna Proboste, Jimena Rincón, Heraldo Muñoz, Daniel Jadue, en la pregunta que tiene que ver con la confianza, y no está tampoco tan bien evaluado en cuanto al nivel de conocimiento. ¿Qué le parecen esos resultados respecto a Paula Narváez puntualmente? Bueno, yo creo que los resultados son buenos en la medida que Paula Narváez es por lejos la persona que de todos quienes han explicitado su voluntad de ser candidato lleva menos tiempo en campaña, y adicionalmente hasta antes de declarar su candidatura había tenido menos exposición a los medios de comunicación, porque ya está trabajando en Naciones Unidas, una responsabilidad que es muy importante. Así que en ese sentido creo que es una campaña que ha ido generando apoyo y adhesión. Y de todas maneras nosotros insistimos en que el mecanismo para definir al candidato o a la candidata que nos representa a todos en el marco de unidad de las fuerzas progresistas es la primaria. Nosotros vamos a participar con Paula Narváez y esperamos ganar esa primaria. Sí, ahora, primarias incluyendo a toda la oposición, ¿cuál debiese ser esa configuración de las primarias? Lo digo porque algunos también piensan que la DC debiese quedar fuera. ¿Cómo evalúa eso? Nosotros somos partidarios de una primaria de toda la oposición sin exclusiones de ningún tipo. ¿Qué le parece este mensaje que Perdón, mandó? sobre la base, esto es muy importante, Sí. de un acuerdo programático suscrito a priori, de cara a la ciudadanía, y de un acuerdo parlamentario. Es decir, quien sea él o la candidata que nos representa a todos y a todas, tiene que, obviamente, representar un programa acordado previamente y que se ha dado a conocer a la ciudadanía, y adicionalmente tener una base de apoyo sobre una lista unitaria de carácter parlamentario. Nos parece que, por tanto, un acuerdo de esta naturaleza debe comprender al menos estos tres aspectos. Ya, de eso primaria, dependería... programa y acuerdo parlamentario. Programa y acuerdo parlamentario. ¿De eso dependería, por ejemplo, que Pamela Giles pudiese estar en esa primaria? Bueno, aquí cada uno tendrá que ver si suscribe o no el programa y sobre esa base si participa o no en este evento. Aquí a nadie se le puede obligar a participar, pero nosotros somos partidarios de no excluir a nadie. Ya, o sea, tendría que ver con ese compromiso de parte de ella. ¿Qué le parece el liderazgo? De todos, o por lo menos de todos. Sí, lo pregunto solo puntualmente con ella. Por todos. Sí. No es un requisito para alguien en particular. Sí. Todos tienen que suscribir este compromiso. Yo le pregunto puntualmente por ella solo porque precisamente en estos resultados de la encuesta CEP ella aparece en el primer lugar en esta evaluación de los personajes. ¿Qué le parece ese liderazgo que ella parece mostrar, al menos según esta encuesta? Bueno, yo creo que ella efectivamente ha canalizado y representado el enorme malestar que existe en Chile, pero insisto, nosotros estamos apoyando una alternativa distinta que es la de Paula Narváez, y vamos a competir apoyando a Paula Narváez en la primaria que esperamos sea unitaria a todas las fuerzas progresistas. Claro, pero dentro de ese análisis, ¿usted considera que ella ha sido capaz de interpretar de mejor manera el descontento? Lo que yo le podría decir es que nosotros tenemos una alternativa distinta, independientemente de la apreciación que tengamos de la otra alternativa. Por lo menos mi estilo no es descalificar otra alternativa, sino que apuntar a los méritos que tiene la alternativa propia. Yo creo que Paula Narváez representa una opción de cambios profundos con gobernabilidad, que creo que es muy importante para que estas transformaciones que demanda la sociedad chilena se hagan de buena forma y permitan mejorar la calidad de vida. Y sobre todo construir un país con menos desigualdades, sin abusos y obviamente con más y mejores oportunidades para todas y todos. ¿Qué le parece este mensaje que mandó Daniel Jadue a algunos militantes del Partido Socialista, donde él decía, bueno, los saludaba, decía que este país ha avanzado solamente cuando los socialistas y los comunistas caminan, trabajan y gobiernan juntos, que esperaba que se hiciera una alianza, en cierta medida y celebrando que algunos de estos militantes socialistas estuvieran apoyando la candidatura de él? ¿Le parece que es una intromisión, considerando que el Partido Socialista tiene una candidata? Yo creo que si queremos construir confianza en el marco de una alianza amplia de todas las fuerzas progresistas, tenemos que respetar la autonomía de las distintas organizaciones. Y adicionalmente creo que si el objetivo de ese saludo era conseguir más apoyo a las bases socialistas, fue una torpeza porque generó el efecto contrario. Creo que es muy importante en ese sentido respetar la diversidad y la autonomía de los distintos partidos y movimientos que formen parte de este esfuerzo común para generar condiciones para una amplia unidad sin exclusiones de ningún tipo. ¿Le pediría al candidato Jadue que respetara los procesos de primaria antes de enviar este tipo de mensajes?
Miren, yo en esto he sido claro, creo que se llamaba una torpeza, porque si él quería generar apoyo en la base socialista, generó el efecto contrario. Insisto, aquí hay que ser muy respetuoso de la autonomía de las distintas organizaciones. Muy bien. Senador Elizalde, muchas gracias por conversar con nosotros sobre todos estos temas. Que estén muy bien. Gracias a usted, que tenga muy buen día. Momento de hacer una pausa y ya regresamos con más aquí en La Mañana.